Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos, bienvenidas a una sesión de su materia herramientas educativas en la cual pues hemos presentado ya en diversas ocasiones varios tópicos importantes que deben desarrollar en lo que viene siendo la cuestión educativa y profesional para hacer todavía un trabajo mejor con una calidad excelsa que los estará caracterizando de hoy en adelante, y en esta ocasión le corresponde el turno al cartel. Seguramente a lo largo de su vida han podido apreciar diversos tipos de carteles o de pósters, algunos quizá los tengan en su casa o hayan pasado por la calle y vean diversas cuestiones de publicidad. El cartel es justamente es un impreso grande, el tamaño pues que se recomienda es superior a un tabloide, el tabloide que pueden imprimir y cuya medida es de 43 por 27 centímetros. Pero ese es un cartel estándar, hay carteles obviamente mucho más grandes hasta llegar a los anuncios espectaculares y son impresos enormes en los cuales se va a incluir información textual y también gráfica sobre un tema que nos interesa. Puede ser únicamente el texto, pueden ser imágenes, pueden ser colores, pueden ser gráficos, pero todo dependerá de la tipología del mismo y para lo que lo vayan a utilizar de ahora en adelante. Hacer referencia al cartel, pues es tomar en cuenta este tipo de elementos que son viejos, no se trata de algo novedoso, sino algo que se utiliza pues prácticamente desde que se inventó la imprenta, ¿no? Con Gutenberg allá en Europa, y después vendría otro tipo de propaganda para dar a conocer cuestiones políticas, cuestiones sociales, de entretenimiento, entre otras. Aquí ponemos un ejemplo, ¿no?, de cómo se utilizaban incluso para anunciar las representaciones de las comedias de William Shakespeare, entre otras situaciones. Pero el punto es llamar la atención de la gente que lo está apreciando, ver las imágenes, los colores, la tipografía, todo lo que se utiliza en gran tamaño para eso, para llamar la atención y despertar la curiosidad. Si les parece, platicaremos un poco acerca de la tipología de los carteles y la manera en la cual se pueden ir utilizando. Y comenzamos con el cartel político. El cartel político es ya también arcaico o viejo, como le quieran llamar. Se hizo muy popular, incluso durante la guerra. Hay muchos de propaganda nazi que se utilizaban en Alemania en la década de los 30 y que poco a poco han ido surgiendo con el objetivo de hacer popular o de hacer llamativa la imagen de un candidato o las ideas que tenía un determinado régimen. Hoy podemos ver que los carteles lamentablemente han perdido ya esa esencia y se convierten en basura. En México, cuando viene una campaña electoral, vemos sí la imagen del candidato y bueno, ahí con sus mejores poses, desde luego, invitando a la gente a que voten por él, pero solo se convierte en basura porque lo colocan en los postes, lo ponen en diversos puntos de la ciudad y al final es un gran gasto que únicamente se acaba tirando. Aquí les pongo un ejemplo de Barack Obama cuando él pues llegaba a buscar esa candidatura para ser presidente de los Estados Unidos, y vean, colocan la caricatura, por así decirlo, de Barack Obama, su silueta, y le ponen esperanza, hope, esa palabra, identificando que bueno, un presidente de color podría ocupar ese cargo, ¿no?, en la Casa Blanca. Y bueno, bien sabemos que tuvo dos veces ese periodo Barack Obama y fue un cambio importante para la historia. Allá en Estados Unidos, no crean que la propaganda política se utiliza como aquí, que vemos todas las calles tapizadas y que a nadie le importa el medio ambiente y que se coloca por todas partes. No, allá se hace de una manera más ordenada, de forma más pulcra, y desde luego esta propaganda hace que sea más visible el candidato. En el mundo de la publicidad podemos hablar horas y horas de carteles y de este tipo de situaciones gráficas que han llamado la atención de la gente. Aquí está un ejemplo claro de la sopa de tomate de Campbell's, que fue este cartel incluso el que ganara grandes premios a nivel internacional. Y vean, únicamente era la lata de sopa, pero se ha hecho popular en algo que se conoce como arte pop, y de ahí pasó a llamar la atención del mundo entero. Y bueno, fueron los pioneros en hacer que el resto de las marcas empezaran a generar este tipo de elementos para hacerse notar.
Hoy vemos carteles de marcas de refrescos, de marcas de pan, de frituras, de productos de la canasta básica, de tecnología, entre otros productos y servicios que llegan a nuestra mente. Todos los días, curiosamente, en la parte publicitaria, todos, cuando salimos a la calle en un día normal, en un día que pues no haya cuarentena, por ejemplo, ¿no? Y que estemos trabajando o estemos estudiando de forma cotidiana, se dice que tenemos impactos de más de 15 mil, imagínense, situaciones publicitarias, desde la parte visual, la parte auditiva, combinando toda esta parte desde la cuestión sensorial, entre otros, pero la visual es muy importante. En un cartel publicitario se busca evidenciar o poner ahí las características del producto o servicio que vamos a vender, es decir, sus cualidades, para qué me sirve, cuáles van a ser los beneficios que voy a obtener al momento de anunciarlos y generar este tipo de artes. También los carteles se han utilizado mucho para la decoración, quizá en sus casas tengan algún paisaje o tengan alguna réplica de una obra famosa o tengan alguna fotografía de artistas o deportistas, entre otros. Y bueno, eso también se empezó a popularizar muchísimo en la cuestión decorativa, llegando a las salas, a los comedores, también incluso hasta pues a los baños, ¿no? Porque hay baños que tienen pequeños cuadros para poder decorar sus paredes y esto llamó muchísimo la atención porque se popularizó. Entonces hoy es muy común tener esas obras, tener también pues algunas litografías o en algunos casos incluso hasta óleos, ¿no? Que se llegan a pintar, pero sirven únicamente para ese fin, para decorar, para que se vea mucho mejor un espacio en el cual pues hemos destinado para sentirnos adecuados en nuestra casa o en nuestro entorno de trabajo. Y bueno, ahora pasaremos al cartel educativo. El cartel educativo que es el que más nos atañe porque nosotros nos encontramos directamente en una institución y se realizan con diversos fines, ya sea para informar o para persuadir a los alumnos o a los maestros a realizar determinadas campañas, a lo mejor de reciclaje o que venga quizá la semana de la lectura o la semana lúdica, ¿no? Para hacer algunos juegos, etcétera. Estos carteles educativos pues llaman mucho la atención porque colocamos colores, colocamos cifras, ponemos también mucho texto, pero sobre todo esas imágenes que nos llamen la atención, que nos hagan pensar que realmente pues es algo interesante. Este tipo de situaciones que se utilizan en nuestras clases o que se usan en las instituciones también nos llevan al debate, nos llevan a estar platicando con nuestros compañeros y con nuestros profesores acerca de ciertas campañas o acerca de ciertos elementos que la misma institución está dando a conocer. En la mayoría de las escuelas, cuando se elabora un cartel, pues pasa por todo el área de diseño y de ahí se estará autorizando por la dirección académica para que todo esté adecuado. No solamente es hacer por hacer un cartel con dibujos, sino se trata de una, si es de una parte educativa, colocar bien el logo o el escudo de la escuela, el eslogan en caso de que lo tenga. Hoy en día hasta redes sociales, hashtags, si queremos también llevar esto pues a la parte digital, que sería lo ideal el día de hoy ya también para cuidar el ambiente. Muchas empresas están partiendo a esto, a los artes de tipo digital, y pues vale mucho la pena utilizarlos en la educación. Al igual que las otras herramientas que hemos visto en esta asignatura, pues vale la pena también tener en cuenta los carteles. Existen unos carteles más sofisticados, que son los carteles de investigación o research poster, como le quieran llamar. Estos carteles nos ayudan mucho cuando hacemos una investigación. Ya platicamos acerca de los puntos principales de la investigación y de qué se trata, cuáles son sus cualidades, pero los carteles de este tipo, los carteles de investigación, cuando ustedes escribieron una introducción, un planteamiento del problema, una metodología, bibliografía, entre otras cosas, ahora es pasar todo eso a un póster, hacerlo en tamaño grande e incluso se hacen concursos en las universidades, en ciertos lugares culturales, para presentar las investigaciones. Quizá no nos daría tiempo de leerla por completo porque son muchas hojas,
pero gracias al cartel le llevamos al lector una parte sintetizada de lo que quisimos decir, nuestros resultados, nuestras aportaciones, se le pueden añadir gráficas, podemos colocar un cuestionario completo, le puedo poner dibujos, fotografías, hallazgos, todo lo que se quiera. Muchas veces en esas exposiciones se utilizan caballetes como si fuese de pintura para colocar estas obras que vale la pena recalcarlos y que también sería bueno aprendiéramos a realizar para que el día de mañana, cuando nos soliciten un cartel de investigación, sepamos cómo hacerlo correctamente. Los carteles, al igual que cualquier tipo de recurso educativo, cuentan con diversas partes que se deben tomar en cuenta, comenzando con una cabecera, es decir, la parte de arriba, en la cual contiene el título que debe ser llamativo. Ahorita voy a platicar acerca de los títulos y estas características, pero debe ser llamativo, nos debe invitar a revisarlo, debe ser colorido, colocar también el nombre de los autores, que en este caso serían ustedes los realizadores, y desde luego el centro de trabajo, que en este caso sería la institución. Una vez que se coloca la cabecera, bueno, no hay que olvidar allí colocar el logo, desde luego, de la institución. Viene la parte introductoria, es decir, los puntos centrales de mi trabajo, el interés del mismo, es decir, por qué lo estoy haciendo, y también, en caso de tenerlo, una hipótesis. No se nos olvide que una hipótesis en cualquier tipo de investigación no es otra cosa más que una afirmación que puede ser verdad o finalmente se puede corregir o se puede adecuar al final de dicha investigación. Pero ojo, la hipótesis que yo redacte, si al final la investigación arrojó un enunciado totalmente diferente, no significa que esté mal, simplemente que debemos adecuarlo, debemos orientarlo hacia otro camino y desde luego los objetivos de nuestro trabajo de investigación. Ya lo vimos, no se les olvide que los objetivos son los fines últimos y se trata de verbos en infinitivo, ar, ir. Y también les había platicado en sesiones anteriores que existe algo que se llama taxonomía de Bloom, en la cual pues podemos encontrar diversos verbos para redactar los objetivos. Desde luego, uno de los puntos importantísimos del cartel es la metodología, es decir, los pasos que yo utilicé para hacer mi investigación. Si fue totalmente cualitativa, es decir, a través de observación, por medio de entrevistas, a través a lo mejor de unas técnicas que se llaman focus group. Un focus group no es otra cosa más que un llamado grupo de enfoque, en el cual cuando nosotros queremos probar una investigación, se coloca a un grupo de personas. Vamos a suponer que yo quiero sacar al mercado una nueva sopa. Entonces yo haría un focus en el cual invito a comer, obviamente gratis, ¿verdad? A esta gente, a este grupo en concreto, los invito a comer, que prueben la sopa. Y después al final les voy a hacer un cuestionario donde les voy a preguntar si estaba salada, si estaba desabrida, si les agradó el sabor, ¿verdad?, de la sopa como tal, si requería picante, si la porción era la que yo esperaba, la presentación de la misma, etcétera. Y todos los resultados pues tienen que ver con una investigación cualitativa, es decir, con las cualidades del producto. Fíjense que muchas empresas en mercadotecnia lo utilizan antes de lanzar el producto al mercado, porque si suponemos que voy a lanzar esa sopa y en mi focus me aparece que le falta sal, pues entonces quizá en su fabricación le voy a añadir un poquito de sal o en su defecto colocar ahí unos sobrecitos pequeños de sal para que el comensal se le agregue a su gusto. Eso es un focus. También hay focus de ropa, hay focus de perfumes, de muchos productos. Son técnicas bien interesantes que realizan las empresas de mercadotecnia y también tienen que ver con algo cualitativo. Ahora, que si mi metodología es cuantitativa, me estaré refiriendo a los números, donde yo puedo utilizar encuestas y esas encuestas al final me van a arrojar resultados y los resultados los voy a graficar y me van a decir cuántas personas dijeron A, B, C o D y saber ahí el comportamiento, ¿verdad?, de mi grupo al cual voy a encuestar o a tomar en cuenta. Eso sería una metodología cuantitativa. ¿Yo qué recomiendo? Siempre cuando haga una investigación, utilicen los dos.
Así se verán más profesionales. Hagan un estudio mixto en su metodología, es decir, cualitativo y cuantitativo. Y el cartel pues debe contener cuál fue la metodología que yo utilicé. Desde luego mis resultados, qué me dijo la gente en esta fase, mis conclusiones y no se les olvide las referencias bibliográficas. Hace unos instantes hablaba acerca de la cabecera, donde nuestro título, les mencioné, debe ser algo creativo. Así como en el ensayo me debe atrapar la primera página, aquí me debe atrapar desde el título, desde los colores, las formas, las imágenes, los gráficos, todo lo que le vayan a poner me debe atrapar. Pero debo comenzar con ese título que sea muy atractivo, que llame la atención. Y después vamos a estar hablando acerca ya del estudio que estaré utilizando en esa cabecera. No se les olvide ponerle su nombre, la introducción y obviamente pues sus datos, ¿no? Para poderlos localizar. Después aquí les coloco en esta tabla pues una introducción que también debe ser breve para pues poder llegarle a la gente y decirle de qué se trata mi tema, los materiales o métodos que utilicé, mis resultados, mis conclusiones y mis referencias. Esta tabla guárdenla, pero guárdenla en la memoria para que se acuerden perfectamente cómo construir un cartel y cuáles son sus partes. Les reitero de nueva cuenta que el título debe ser corto pero informativo. Nos debe llamar la atención incluso, ¿se acuerdan cuando hablamos de las variables dependientes e independientes? Pueden colocarle esas variables dentro de su título, porque es el elemento fundamental y lo estaré repitiendo hasta el cansancio. Si tu título me llama la atención, entonces estaré viendo tu cartel, es lo que pensará siempre pues el espectador que esté frente al mismo. Y vaya, en la parte de los títulos, por ejemplo, cuando vamos por un libro, seguramente pues muchos juzgan al libro por la portada, ¿no? Aunque dicen que no es bueno, que nunca hay que elegir un libro por la portada, sino por el contenido. Pero la portada dice muchísimo del libro. Muchas veces es llamativa, el tipo de la pasta, los colores, la tipografía, todo eso, pues también vale la pena colocarlo en el título. Entre las características centrales del cartel encontramos la legibilidad, es decir, que se entienda, que nuestras ideas estén perfectamente redactadas, que no existan, por favor, faltas de ortografía, de acentuación, de sintaxis, de gramática, nada de eso. Hay que checarlo y rechecarlo y volverlo a checar y decirle a un familiar o a un amigo que lo vea y después a otro, porque quizá alguien le encontró algún detalle. Entonces debe ser completamente legible, que nos permita perfectamente poder pues comprender el tema. También en la tipografía o la fuente hay algunos que colocan alguna muy garigoleada. ¿Qué es lo que pasa con estas fuentes garigoleadas? Que a veces no se entiende o están muy juntas las letras. O si le pongo un color a lo mejor muy llamativo, también puede ser hasta que lastime la vista, ¿no? Entonces la legibilidad incluye todo esto, no estar tampoco saturando nuestro póster. Aquí les pongo un cartel de tipo académico y científico y como podrán ver aparecen todas sus partes de la introducción, objetivos, entre otros. Pero aquí en este cartel, si ustedes checan, pues hay bastante texto, existen gráficas, existen algunas imágenes, pero todo esto que hicieron fue para un congreso farmacéutico. Y bueno, buscaron ponerlo de esta manera porque se trataba de una investigación de más de 300 hojas. Si ustedes fueran al Congreso, ¿se detendrían sinceramente a leer toda esa cantidad de texto? Difícilmente. Por eso todo lo plasmaron en un cartel, le pusieron los gráficos y bueno, en lo cual estarías tardando a lo mejor unos 5 minutos en leerlo perfectamente, en revisar los temas, en lugar de horas o días en checar la investigación completa. Y ya si nos interesa ahora sí todo el trabajo, pues ya lo leeremos, pero tenemos ya las características esenciales de nuestro cartel, que en este caso fue sobre la percepción de la población mayor de 65 años sobre los alimentos transgénicos, es decir, qué opinaban acerca de esto, si son cancerígenos o no, qué era lo que consumían ellos cuando eran pequeños, entre otras características. Pero este que tienen en pantalla
pantalla, es un cartel de investigación. Vean cómo es diferente a un cartel político, a un cartel publicitario, a un cartel educativo en el cual vamos a lanzar a lo mejor una campaña de reciclaje o de medio ambiente o de otras cosas. Aquí sí se plasman muchos resultados, pero de ese carácter más formal en la cuestión científica. También cuando se lo soliciten, pues ya sabrían cómo hacerlo y todo lo que contiene, porque todo lo que obtengan de su investigación lo van a plasmar aquí, pero de forma sintetizada, por favor. Y bueno, finalmente, para que vean la gran diferencia entre carteles, este es un cartel 100% publicitario. Si ustedes checan, es sobre el Gran Premio de la Fórmula 1 de este año, con las fechas en la Ciudad de México, que bueno, dudo que se lleve a cabo como tal, pero aquí vemos los colores, vean los colores, chequen pues todo el gráfico que hicieron, al fondo se aprecia del autódromo lo que viene siendo el Palacio de los Deportes. Del lado derecho se alcanza a ver ahí la Torre Latinoamericana, edificios emblemáticos de la capital del país, un autódromo lleno y bueno, y el bólido, el auto a toda velocidad y saliendo un águila que viene siendo parte de nuestro emblema nacional, colores muy bonitos, muy representativo. Esto es arte finalmente, que fue patrocinado por una marca de cerveza que pueden ver en la parte superior del lado derecho, y abajo aparecen los otros patrocinadores como Ticketmaster, que bueno, Grupo CESA son los que hacen este tipo de eventos, y también ahí colocan entre otros de los patrocinadores. Pero uno de los elementos clave que pusieron de este cartel arriba del lado derecho, no se alcanza a distinguir muy bien, pero este cartel pues ha ganado premios a nivel internacional, al igual que, perdón la redundancia, el Gran Premio de la Fórmula 1 en México. Ha sido el mejor del mundo en los últimos años y ahí lo cacarean, ahí lo llaman desde luego para que el espectador cuando lo vea le llame la atención y diga yo quiero mi boleto para ir a este lugar. Tal como pudimos apreciar, existen diversos tipos de carteles, ustedes están en la total libertad de realizarlos de la manera que lo crean conveniente, y lo mismo, no necesitamos ser grandes diseñadores. Bueno, aquí sí, ¿verdad? Para este tipo de formas, sí fueron enormes diseñadores los que lo hicieron, pero nosotros lo podemos hacer a través de la misma aplicación que les he estado recomendando, que es Canva. En el buscador de Canva, pónganle cartel o póster y les van a aparecer N cantidad de modelos ya hechos. Solo van a cambiarle el texto, obviamente la información, a ponerle más imágenes, pero lo que me gusta de ahí es que ya colocan una plantilla hecha, donde nosotros solo necesitamos echar a volar nuestra gran imaginación. Les deseo una estupenda semana, me da gusto saber que vamos progresando, que van revisando diversas herramientas educativas, que de eso se trata para salir adelante y ser mejores cada día. Que tengan una estupenda semana y que la pasen muy, pero muy bien.